Muy bien, ahora veamos la seguridad eterna. En la página 55 estamos. Distinto punto de vista en cuanto a este tema de la seguridad. Por ejemplo, el catolicismo dice que el creyente no puede estar seguro de su salvación, excepto en caso de revelación especial. Revelación que ha dado al Papa para poder declararlo, algo por el estilo. El arminianismo declara que la persona puede tener la seguridad de su salvación actual en este momento, pero no puede tener seguridad de su salvación final. Depende de cómo está en ese momento, si está caminando con Cristo o no. El calvinismo, que en el futuro voy a cambiar esto porque es mejor la posición bíblica, es que la salvación verdadera incluye la seguridad eterna. Y esto no quiere decir que la persona no vaya a tener dudas, porque muchos creyentes sinceros tienen dudas de vez en cuando en cuanto a su salvación. Y tampoco quiere decir que todos los que profesan ser salvos son realmente salvos. Pero las escrituras tienen mucho que decir en cuanto a eso. Pero antes veamos la definición de la seguridad eterna. Strong lo describe así: por el propósito original y la operación continua de Dios, todo lo que están unidos en Cristo por medio de la fe continuarán infaliblemente en un estado de gracia y al final alcanzarán la vida eterna. Y este continuar voluntario de parte del creyente en la fe y el hacer bien está llamado la perseverancia. Eternidad segura o seguridad eterna, perdón. A ver si puedo hablar bien. La seguridad eterna también es conocido como la perseverancia de los santos, con la idea de que la perseverancia es el lado humano, que al lado divino se le llama la santificación. Y el hecho es que involucrado en esta perseverancia es la actividad constante de la voluntad humana desde el momento de la conversión hasta el fin de la vida. O sea, el creyente verdadero va a perseverar hasta el final. Puede por momentos caerse, puede por momentos aflojarse o aún desviarse, pero si es realmente regenerado por el Espíritu Santo, salvo por la gracia de Dios, entonces va a volver y llegará al final. Ahora, al decir eso, a menudo surge la pregunta: ¿y qué de aquellos que hicieron profesión de fe, recibieron a Cristo, estaban en la iglesia durante años y por algún motivo han dejado y ya no se congregan, no hacen nada y viven en el mundo? ¿Son realmente salvos o no? Y uno diría, Dios sabe. Al fin y al cabo. Y Él es Él y su opinión es la que vale. Ahora, nosotros observando la vida diríamos que realmente nunca conoció a Cristo. Sin embargo, al fin y al cabo, Dios es Él
que determina esto. Y hay un par de ejemplos de personas en el Antiguo Testamento, cuando uno examina su vida, diría que no eran creyentes, no eran santos, no eran personas que realmente tuvieron fe en Dios. Pero en el Nuevo Testamento los nombra como personas que sí. Yo pienso, por ejemplo, en Lot, el sobrino de Abraham, que lo último de su vida, de que leemos de él, es que sus hijas le hacen emborrachar y en una cueva tienen relaciones íntimas con él para quedarse embarazadas de su papá. Y es lo último que leemos de él. Uno diría, creyente, salvo, santo. Y en 2 de Pedro, capítulo 2, Dios lo llama justo Lot. Y otro ejemplo es Sansón. Vivió su vida, toda su vida, haciendo la cosa a su manera. Cuando recibía el poder del Espíritu Santo sobre su vida, lo usaba para fines egoístas. Y lo último de su vida, él está matándose literalmente al hacer caer el templo de Dagón, el dios de los filisteos, encima de sí mismo para matar a las personas que estaban allí, para vengarse de que sacaron sus ojos. Y uno diría, santo, justo, salvo, pero leemos de él en la lista de las personas que tuvieron fe en Dios en Hebreos capítulo 11. Por lo tanto, digo, al fin y al cabo, Dios sabe. ¿Ok? Ahora veamos la enseñanza bíblica en cuanto a este tema. Primero, somos salvos y guardados totalmente por la gracia de Dios. Juan capítulo 10, versículo 27 al 29. Hay varios pasajes que vayan buscándolos todos y que me ayuden a leerlos. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen y yo les doy vida eterna. No dice yo le doy vida intermitente. Yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Bastante seguro eso, en la mano del Señor y en la mano de Dios. Primera de Pedro 1:5. ¿Qué? ¿Matías? Sí, acá lo tengo. Dale. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Muy bien. En todas las escrituras, número 2, la salvación se presenta como siendo eterna. Siendo eterna. Juan 3:16, ¿alguien de memoria? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Muy bien, y Filipenses 1:6 están persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la salvación, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La va a perfeccionar, la va a llevar a su fin. Número 3, la doctrina de la elección no permite que un elegido pierda la salvación.
elegidos en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y también la elección incluye la perseverancia, la santificación y la glorificación. Romanos 8, 29, 30. Los que antes conoció, esto también llamó. A los que también llamó, a estos justificó. A ver, lo tengo mal. Porque a los que antes conoció también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a lo que predestinó, a esto también llamó. A los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Menciona todo esto como si ya haya ocurrido. Y la glorificación es un hecho, aunque ocurrirá en el futuro, para nosotros que estamos en esta vida todavía. Además, nadie puede acusar a los elegidos de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Es una pregunta retórica. Nadie. Dios es el que justifica. Número 6, el Señor Jesucristo continuamente intercede por nosotros. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Además, la promesa es cierta y amplia de que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Romanos 8, 38 y 39. ¿Alguien? Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien. También el Espíritu Santo sella al creyente hasta el día de la redención. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido, predestinados según el propósito suyo. Efesios 1:13. ¿Alguien lo tiene ya? Sí, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Muy bien. Y el capítulo 4, versículo 30. ¿Alguien? Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Okay. Fuimos sellados, como garantizados para el día de la redención, que sería el día de la redención de nuestro cuerpo total, el día de Jesucristo, podemos decir, cuando estamos en su presencia, o por la muerte, o por medio del arrebatamiento. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, porque podemos hacer eso, pero no es que lo perdemos, fuimos sellados. Y el propósito de Dios es presentarnos sin mancha delante de su gloria, como leemos en Judas, el versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Tal cual, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad. ¿Ok?
Ahora, muchas veces personas dicen, sí, pero si uno está seguro en cuanto a su salvación, entonces puede vivir como quiera, de tal manera, va a ser salvo. Si uno piensa de esa manera y vive de esa manera, indica más bien que realmente no es salvo porque no entiende el gran sacrificio, increíble gracia y tremenda misericordia y el gran amor que Dios demuestra a nosotros por la salvación. No funciona así. ¿Ok? ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? Aunque era muy breve. ¿Algo? Quedó claro. Ok. Bueno, gracias, Kevin. Para vos quedó claro. Los demás están dormidos. Vamos a continuar. Súper La claro, pastor. salvación. Hoy estamos besando a la esposa. La salvación de los infantes. De los bebés. Vamos a hacer varias preguntas acá. ¿Son pecadores y culpables los infantes? ¿Qué piensan? ¿Sí o no? Sí, Yo pienso que sí. Matías, Kevin. Sí, Kevin. Kevin. ¿A dónde fuiste, Sí. Kevin? Por ahí, culpables, pastor. Ok. Bueno, qué malo que son ustedes, llamando a bebés culpables y pecadores. Efesios 2, 2 a 3 enseña que todos somos hijos de desobediencia e hijos de ira. Todos. Romano, define la palabra todos sin usar la palabra todos. ¿Qué significa todos? A ver. ¿Pueden? los nacidos de mujer. Muy bien. La verdad es, cada uno y los habitantes completos de este planeta son de esa categoría si se llaman seres humanos. Muy bien hecho. A ver, Romano 3, 23 enseña que todos pecaron. Romano 3, 10 enseña que, ¿se acuerdan? Como está escrito, No hay justo ni en uno, no hay quien entienda. tal cual, no hay justo ni aún uno. Y Romanos 5:19 enseña que por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Ahora, entre ustedes, el único que tiene hijos son Matías Rodríguez. Mati, cuando tus hijos, ¿qué edades tienen? el más grande tiene 7, la nena en el medio tiene 6 y el bebé, bueno, nene, ya no es bebé, tiene 3. 3 años, Sí, ¿ok? ¿Son pecadores? sí, todos. ¿De dónde heredaron su naturaleza pecaminosa? De la abuela. Eso fue bueno. Del papá, dijo. Ahora, Salmo en la página 56, continuamos. Salmo 51:5 enseña que los infantes son culpables. Leamos esto. En pecado me que mi madre Concibió. concibió. Ahora, esto no, o sea, significa en maldad. Esto significa culpable por el pecado
He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He sido formado significa nacer o salir. Cuando dice en pecado me concibió mi madre, no quiere decir que concibió como resultado del pecado, sino que al concebir el hijo, el momento de la concepción ya es pecador. Por lo tanto, los infantes son culpables y condenables. Sin embargo, hay algunas evidencias de que los infantes que mueren van al cielo. ¿Ok? Y esto es donde estamos en contraste con la doctrina reformada, porque básico a las otras evidencias es la enseñanza bíblica de la redención ilimitada. Ilimitada. Que la redención hecha por la sangre de Jesucristo es suficiente para todo el mundo. Primero de Juan 2:2. La doctrina reformada calvinista más bien enseña la redención o la expiación limitada solamente a los escogidos. Pero acá dice, verso 1 de 1 de Juan 2, hijito mío, esta cosa os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, el sustituto que satisfizo las demandas de la santidad y justicia ofendidas de Dios. Él es la propiciación por nuestro pecado, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, algunos textos para considerar en cuanto a eso son Mateo 18:14. Vamos allí. Mateo 18:14, ¿qué dice? Así que no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad de vuestro Padre. Es el término común en el Nuevo Testamento que se usa para referirse a la voluntad de Dios. La palabra griega thelema. Thelema. Y en Mateo 18, o sea, Efesios 1:11, que hace toda la cosa según el designio de su voluntad. En Mateo 18 comienza el capítulo y este momento, esta perícope. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, ¿a qué se está refiriendo? A los niños. A cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera
que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Esta es la denuncia más fuerte que Jesús jamás hizo. A los que ofenden y hacen tropezar a alguno de los niños, que se ahoguen. Entonces, estos pequeños se refiere a lo pequeño de edad, los niños, los infantes. Y se pierdan. Volviendo al versículo 14, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Es el término que se refiere a la eterna destrucción. Véase Juan 3:16. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el contexto se refiere a la salvación de las almas. Allí en el capítulo 18, otra vez, verso 11, el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Ok? Llamativo este texto. Ahora, Marcos 10, verso 13 a 16. A ver, ¿quién lo puede leer? Leo, Vale. le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que lo presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¿Qué cosa? Los discípulos reprendían a los que los presentaban. Dale, el maestro no tiene tiempo para esos mocosos. Viéndolo, Jesús se indignó. Eso es número uno. Se indignó con aquello que quisieron impedir a los niños. Se enojó. Él era accesible a los niños. Eso es algo que como padres pronto vamos aprendiendo. Ustedes, hermano, que no tienen hijos, si su actitud hacia los niños es que, ay, no me gustan estos niños, examina mucho tu corazón, porque parte de ser como Jesús es amar a los niños, como Él amaba a los niños. Los niños recibieron la bendición del Señor, al final los bendecía. Y Jesús dice que el reino de Dios se compone de aquellos que se hacen como niños. De lo tales es el reino de Dios. Y no hay mención del bautismo de los niños acá, nada que ver. No dice, bueno, vengan conmigo, les voy a rociar un poco de agua ahora. Y otro texto para considerar es de 2 Samuel, capítulo 12, verso 15 al 23. Vamos a 2 Samuel y leamos este texto. 2 Samuel 12. Cuando llegan ahí, alguien explica qué es la situación aquí. ¿Qué está ocurriendo? 2 Samuel 12, verso 15 a 23. Lo leo, pastor. No, quiero que explique qué está pasando en este capítulo. Alguien.
que conoce la historia. Perdón. Bueno, cuando David mandó a su amigo a la guerra y tuvo un hijo con, ahí me olvidé el nombre de la mujer, bueno, pero pecó y Betsabé. después, Betsabé, y luego el hijo de David murió. Dios lo castigó a David. Ok. Ahora, en este capítulo todavía la vida, el bebé tiene vida todavía. Ok, 15 al 23. Vamos a ir leyéndolo. A ver. Cada uno lea 2 versículos, Kevin, Matías Bo, Cristian y Matías Rodríguez, ¿así? Comenzando con el versículo 15. Empieza Kevin. Kevin. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño, que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. 2 versículos. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en tierra. Cristian. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Matías Rodríguez. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron su siervo, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Ahora, en versículo 23, David no hablaba de la tumba. Él esperaba estar en la presencia del Señor al morir. Y evidentemente, número 3, David confiaba que iba a estar con su hijo al morir. Y lo llamativo es la diferencia entre esta situación y la situación número 4 hacia la muerte y la actitud hacia la muerte de Absalón en 2 Samuel 18:33, donde leemos que cuando él escuchó que Absalón fue muerto en la batalla, dice, el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró y yendo decía así, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Totalmente diferente. Como si no tuviese ninguna esperanza en volver a ver a su hijo después de la muerte.
Y volviendo al relato de capítulo 12, el bebé murió el 7º día. Ahora, si fue 7º día después del nacer, entonces no fue circuncidado porque la circuncisión lo hacían el 8º día. Pero si fue el 7º día después que Dios le hirió de la enfermedad, entonces puede ser que fuese circuncidado, pero por eso entendemos que no. Y digo esto porque muchas veces a los de la doctrina reformada ven el bautismo como continuación del señal del pacto, como la circuncisión fue para los varones bajo el pacto, el antiguo pacto. Porque en la doctrina reformada ven a la iglesia como la continuación de Israel. No ven a la iglesia como otra entidad, sino una continuación de Israel desde el Antiguo Testamento. ¿Están conmigo? ¿Entienden esto? Sí, perfecto. Ok. Continuamos. ¿Cómo son salvos entonces los infantes? Esta y una pregunta más. La Biblia no dice exactamente. No dice. La Biblia no dice exactamente, no es por el bautismo, ya pasando a la página 57. Bienvenido de nuevo, Matías. Sería por la elección de Dios. Se basa sobre la redención ilimitada hecha por el Hijo de Dios. Y punto E es por la regeneración por Dios el Espíritu Santo. Y de hecho, no hay más que podemos decir. No hay más que podemos decir. Entonces la pregunta, ¿por qué no hay más en la Biblia sobre este tema? Porque la Biblia está orientada hacia la vida y se dirige a los que pueden confiar en el Señor. Y no podemos hacer nada para ganar a los infantes a Cristo. No podemos predicar el Evangelio todo lo que queramos, pero si no entienden, no entienden. La edad de conocimiento, de conciencia, varía mucho entre los niños. Hay niños de 3 o 4 que han escuchado el Evangelio que también son muy sensibles, que ya pueden comprender su necesidad de Cristo. Y hay otros que hasta los 6, 7, 8 años no tienen la menor idea de qué es el pecado y que hacen algo malo. Y por último, Génesis 18, 25, Abraham hizo esta pregunta a Dios. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y en eso terminamos. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? Hermanos, Muy ¿hay buena alguna la, pregunta aquí? muy buena la No. conclusión sobre el tema, digamos, sobre el ¿Cómo? tema de los infantes.
No te entendí, Kevin. Muy buena la conclusión, digo. Bueno, Yo me perdí la conclusión, lo voy a ver grabada. Pero me venía a la mente también un pasaje, no sé si usted lo tiene en mente, pastor, sobre el libro de Job. ¿Sabe no. de cuál habla? Job habla de que hubiera preferido no nacer, digamos. Ajá. A ver qué acá lo tengo. Él dice algo así en varios momentos. Sí, dice, Job 3:13, estaría yo descansando en paz, estaría durmiendo tranquilo, entre reyes y consejeros de este mundo, que se construyeron monumentos hoy en ruinas, entre gobernantes que poseyeron mucho oro y que llenaron de plata sus mansiones. ¿Por qué no me enterraron como a un abortivo, como a esos niños que jamás vieron la luz? Allí cesa el afán de los malvados, allí descansan las víctimas de la opresión. Ajá. Nada, me venía a la mente, se lo relacionaba con este tema. Oh, ok. Bueno. Ok. Y después otra cosa que Sí, quería preguntarle. Estuvimos viendo acerca del ministerio regenerador del Espíritu Santo sí. y quería preguntarle, ¿usted qué piensa sobre el ministerio del Espíritu Santo en la gran tribulación? Si los eventos ocurren como una interpretación normal de las escrituras indica, como creemos en lo que es el arrebatamiento pretribulacional, los creyentes serán sacados del mundo y la influencia del Espíritu Santo en sus vidas también. Sin embargo, las escrituras indican que durante ese tiempo va a haber una gran multitud sin número que se convertirán a Cristo. También habrá el testimonio de los 144,000 judíos que estarán predicando. Y la regeneración de la persona ocurre siempre, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, por la fe en el Señor, regenerado por el Espíritu Santo de Dios. Si bien en el Antiguo Testamento no fue explícitamente declarado, pero por las palabras de Cristo y por las enseñanzas del Nuevo Testamento podemos entender que es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Por lo tanto, el Espíritu Santo estará operando, pero en el comienzo de la tribulación, con el hecho de quitar a todos los creyentes su influencia por medio de las vidas de los creyentes, estará ausente. Pero después su obra va a ir en aumento al ver una gran multitud sin número que se convierten a Cristo. Ha sido contestada mi pregunta. Ok. ¿Algo más? Sí, pastor, una más. Apocalipsis 20:12, que dice, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, el libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ahí cuando se refiere a grandes y pequeños, se refiere al estatus social, digamos, o está hablando de edades. Porque, bueno, igual yo estoy de acuerdo con lo que acaba de enseñar en cuanto a la salvación de los infantes, Ajá. pero es este contexto de Apocalipsis, yo lo interpretaba como que se refería cuando hablaba de grandes y pequeños, incluyendo en cuanto al estatus social, digamos, si eran ricos o pobres, o como que no quedaba ninguno fuera, digamos. A eso
creo que también se refiere. Sí, a eso de los importantes, los no importantes, los de los ricos, pobres, lo que sea. Claro. Y en cuanto al cuerpo, si nuestro cuerpo va a ser regenerado, ¿no? Allá en el cielo, ¿no? Glorificado. En cuanto a los bebés, ellos, o los niños, cómo, también, bueno, no sabemos mucho, ¿no? En cuanto a eso, cómo serán. Eso es bueno. Uno no podrá reconocerlo, ¿no? Eso vamos a ver cuando llegamos. Las escrituras no dicen. Gracias. Ok. Muy bien. En cuanto a lo que es esta guía de estudio, le voy a mandar esto ahora mismo. Primero voy a parar la grabación